Hola, en este vídeo voy a intentar explicar la conducta de determinados niños o determinados jóvenes violentos en casa. La conducta violenta no se entiende bien y mucho menos con familiares. Es decir, ¿qué pasa a mi hijo que solo es en casa donde se pone violento? Y eso tiene una explicación desde el campo de la psicología, que si bien no pueden entender por qué en casa es violento y en la calle son una maravilla. Es ahí donde viene el problema. Hablan con profesores, hablan con amigos, con vecinos. Tu hijo, si tu hijo es maravilloso. Pues mi casa es un destroyer, mi casa es que lo rompe todo, mi casa va por el padre, no tiene respeto por nada, ¿no? Y bueno, y tiene una clara explicación. Entonces, para que podamos entender la conducta de estos jóvenes violentos en casa, voy a intentar explicar lo que es la conducta violenta, cómo se aprende, cómo se adquiere y qué podemos hacer en dos situaciones. Por un lado, en momentos de crisis, como apagar el fuego cuando el chaval está destrozando la casa, y después, cuando ya ha pasado la tormenta, qué podemos hacer como familiares, como padres, para que ese chaval sepa controlarse su conducta, ¿no? y aprenda a gestionar esa ira que se le desata en casa, ¿no? Hay que tener claro, como primer punto, que la conducta violenta es innata, es animal. Si a ti te pisan el pie, saltas, ¿no? Al final, la conducta violenta es una conducta que la tenemos heredada desde nuestra parte animal y nos sirve pues, para poder defendernos ante una agresión. El tema es que sacamos la ira, sacamos la violencia, no ante una agresión real normalmente, la sacamos cuando nos estamos imaginando que nos están agrediendo. Y ese es la gran problema que determinadas personas tienen, que imaginan demasiado. Porque claro, si alguien te insulta o te agrede, es una agresión real y te tienes que defender, ¿no? Y no tiene justificación, pero podríamos entenderlo. Pero cuando nadie te ha agredido, nadie te ha dicho, y tu mente se ha creado esa agresión, pues es donde te llama la atención, te extraña, ¿no? Las respuestas emocionales de la ira, pues como toda respuesta emocional, es instintiva, es rápida, y cuando sientes que te agreden, sacas las uñas, ¿no? El tema está en que, ¿qué pasa por la mente de determinados chavales cuando la madre simplemente le ha dicho Pepe, ¿por qué no has recogido la habitación? O el padre le ha dicho, chico, deja ya el móvil que llevas toda la tarde, y salta como un tigre. ¿Dónde está la agresión? Ahí es donde viene el problema, ¿no? Los padres se ven desbordados por una conducta totalmente desproporcionada de un requerimiento educativo, como tienes que estudiar más, esta noche no puedes salir porque mañana tienen un examen, recoge tu habitación, no grites. Y el chaval, el chico, la chica, salen como panteras ante algo que no ha sido agresivo. ¿Por qué esa conducta? Bueno, pues tenemos que entender que las conductas se aprenden si se refuerzan. Me explico. Si yo pego un grito y saco premio, pues toda la vida pegaré un grito. Entonces, los chavales que en casa tienen conductas desproporcionadas es porque en casa siempre la han tenido desproporcionada, no puede ser de otra manera. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en ese niño que no se le ha podido controlar esa conducta? Si con 2 años, para conseguir un juguete, doy una pataleta en el suelo y lo consigo, algo se me queda grabado de que con una pataleta lo consigo. Con 8 años, si para poder jugar a la consola, a la maquinita, doy otros gritos e incluso un puñetazo encima de la mesa, pues indudablemente estoy haciendo lo que con 2 años ya me servía, que con 8. Si con 2 años me sirve y con 8 me sirve, yo estoy aprendiendo a que con 12 o 14 pegaré un grito más fuerte, otra pataleta más fuerte para conseguirlo, y así sucesivamente. Es decir, la conducta es innata, la pataleta, la rabia es infantil y es animal, y se ha mantenido en el tiempo porque en ningún momento se ha reconducido ni se ha cortado. Pero mi hijo en la calle no es así, y entonces eso es lo que la gente se queda diciendo, pues ¿por qué en la calle
sí se le ha reconducido. Entonces, ¿por qué en mi casa sí y en la calle no, o en el colegio? Pues indudablemente porque en el colegio, en la calle, tienen miedo a que los expulsen del grupo, a que los señalen, tienen miedo a que el profesor los expulse del colegio, a que los amigos no quieran jugar con él, a que el vecino le recrimine en la calle. Pero en casa sabe que es zona de confort, nunca pasa nada. Y nunca pasa nada por un estilo educativo permisivo, así de sencillo. No, no puede ser yo a mi hijo, no, analiza. Si tu hijo ha mantenido la conducta es porque en algún momento no han sabido frenarla. Y no pasa nada, tenga la edad que tenga, hay que frenarla, porque si no, ¿qué va a pasar con 20 años? Si con 14 no se frena, pues lo mismo con 20, a un policía le dicen no te doy el DNI, o en un trabajo al compañero le monta, o frenamos o la conducta se alarga en el tiempo, ¿no? Yo esto lo he visto en la cárcel, con los presos, los delincuentes, que cuando le preguntan qué era de su infancia, y eran las mismas conductas. Son conductas que se van manteniendo en el tiempo porque han conseguido freno. Entonces nosotros como padres tenemos que entender que si en casa lo hacen y en la calle no, es porque en casa es su zona de seguridad, que nunca pasa nada. Y posiblemente lo que hagan en casa es liberar la mala leche que llevan acumulada de la calle. En la calle acumulan ira, cabreo, porque tienen que ir controlando sus conductas, sus frustraciones, para no ser expulsados del grupo, y el pollo lo monta, liberan la ira, lo liberan en casa. Por ejemplo, si con las amigas, la chica, tu hija, pues ha tenido discusiones, no la han invitado a un cumpleaños, la han criticado o la han excluido, ella en el colegio, en el instituto no va a montar ningún lío. Ella quiere ser la niña buena para que las amigas la quieran. Pero esa ira se queda acumulada y llegará a casa y te usarán a ti como saco de boxeo para liberar toda esa ira. Entonces, pensar que toda frustración, todo cabreo que el chaval pille en la calle, va a liberarlo en casa, que es la zona de confort. ¿Qué cabreos puede pillar en la calle? Pues ya he dicho, problemas con las amigas o los amigos, con el noviete o la novieta, con los profesores, con los estudios. Hay que pensar que los chavales viven en una burbujita que piensan que todo es fácil y sin esfuerzo. Y cuando salen a la calle se dan cuenta que hay que estudiar para aprobar, que hay que esforzarse para jugar en el equipo del instituto, que hay que ser simpático o agradable para tener amigos. Y eso le deja en fuera de juego porque no están acostumbrados a ese esfuerzo. Tienen problemas fuera, se callan para parecer buenas personas, pero liberan toda esa mala leche en la zona de confort que es papá y mamá. Claro, ahí es donde viene el problema. Aquí es donde viene el problema y donde viene la solución. Por lo tanto, os voy a dar 4 cosas que se deben de hacer cuando salta el fuego. Y lo debemos de tener claro porque si salta, explosiona la ira de tu hijo o de tu hija, tenemos que tener la idea muy clara con 4 momentos clave para no equivocarnos. El primer momento clave es que el fuego nunca se apaga con más fuego. Acordaros. Si el chaval, el niño o la niña está gritando hecho un orangután, tú no te puedes poner a su altura. Si él grita y tú gritas, él va a gritar más y tú más. Y el más es más. Eso no tiene sentido. Si él grita, tú hablas más bajo. Si él grita, tú hablas más bajo. Y si él sigue gritando, luego hablamos. No pasa nada. No pasa nada. No puedes meterte en el fuego con él, en ese charco. Si él grita, tú hablas bajo. ¿Tú no te imaginas un policía cuando te pone la multa? No, lo mismo no te han multado nunca. Pero un policía cuando has aparcado mal viene, hola, buenas tardes, la documentación, y está tranquilo. Y tú te puedes alterar, no, era un momento, no, por favor, la documentación. No, perdona, que no, la documentación. Una persona tranquila, te extiende la multa, 100 euros menos, y él se va con una sonrisa. Sí, el fuego nunca se apaga con más fuego. Eso nos pasa allí en la cárcel. En la cárcel los funcionarios no llevan armas ni nada adentro. Son personas habilidosas en la gestión del conflicto. Y allí tenemos personas que descontrolan, se podría decir, con respuestas impulsivas, agresivas,
Personas descontroladas que el funcionario, como el policía hace en la calle, no puede alterarse más que él. Se calman, tranquilos, y los funcionarios no son expertos en artes marciales, son personas calmadas que dialogan y que intentan contener con la palabra al que está alterado. Por lo tanto, primer punto, el fuego nunca se apaga con más fuego, sino con agua, suave. Segundo, poner límites, eso es importantísimo. Si él no se calma, tú le tienes que decir, no acepto estas palabras, no acepto estos gritos, y te tienes que bajar. Te tienes que bajar y decir, o si no, dejamos de hablar. Por lo tanto, segundo, si poner límites de deja de gritar, deja de insultarme, deja de dar puñetazos. Y si sigue, pues entonces tenemos que ir al tercer punto. Si se pone violento, tenemos que intentar controlarlo para que no se haga daño y para que no destroce la casa. Contenerlo, cogerlo, pero no todo el mundo puede. Hay chavales, chicas, chicos que son muy grandes, más fuertes que nosotros. No podemos cogerlo. Y sigue y mantiene y está destrozando la habitación. Pues entonces entramos al cuarto. El cuarto es, nos tenemos que ir. Dejarlo y ya llamaremos a la policía. Entonces, está claro que sé que me estarán pensando, pero ¿cómo nos vamos a ir? ¿Te vas a quedar para que te pegue? No puede ser. Y eso sí, recordaros, si dice de irse de casa, dejarlo irse. Conozco un caso que no lo dejó irse y el chaval salió corriendo y se tiró por el balcón. ¿No me dejas que me vaya? Me voy. Es decir, ya fuera de sí, loco perdido. Y se fue por el balcón. Gracias a que era un primero, un segundo, y el chaval lo tendría estudiado, de un toldo a un seto, y cayó y se fue corriendo. Por lo tanto, hay un dicho que me decían a mí, no te enfrentes nunca a un gato cabreado. A un gato cabreado siempre déjale un hueco para que se vaya, porque si no se tirará contra ti y te arañará la cara. No te enfrentes a un chaval cabreado que diga, me voy, vete. Ya llamaremos a la policía, ya te buscaré cuando te calmes, cuando pase la tormenta. No te enfrentes a él. ¿Te apartas tú o se aparta él? Y ya el día siguiente hablaremos, o por la noche. Pero no gritamos más que él, punto primero. Le ponemos límites, no acepto esos gritos, no acepto esa violencia. Le decimos que se calme o nos tenemos que ir o se tendrá que ir él. Y cuarto, si se tiene que ir, ya llamaremos a la policía, porque lo mismo tenemos que llamar a la policía. Y no nos dé miedo. Eso es poner límites. Eso es saber que si tu hijo se pasa de la raya, nosotros llamamos a la policía. Lo que no puede ser es que lo que no hemos hecho con 2 años, ni con 8, con 14 o con 16 tampoco lo hagamos. Y ahí es donde vienen los problemas. Vienen los problemas de que nunca aprenden que en casa sí hay límites. En la calle se lo han aprendido. Es decir, no tienen un problema mental. Ellos sí saben dónde hay límites. Pero en casa piensa que es un saco de boxeo. ¿Y qué hacer con estos chavales? ¿Qué hacemos en la cárcel con estos chavales, indudablemente? O en los centros de menores. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Pues indudablemente volvemos otra vez a 4 pasos claves. El primer paso es enseñarle el autocontrol. Cuando te sube la ira, que parece como un semáforo que te va poniendo rojo, tiene que detectarlo. Y ahí enseñarle a respirar, a apartarse, a tranquilizarse, a echarse agua en la cara, a apartarse, es decir, el autocontrol. El segundo, tenemos que enseñarle a resolver el conflicto hablando. Lo que nos diferencia de los animales es el habla. El hombre es el único que habla y no lo empleamos. Nos dedicamos a dar gritos como los chimpancés y a dar puñetazos. No, eso no es la solución. Entonces le tenemos que enseñar a frenar la ira, el punto primero, a calmarse, a respirar, a si se tiene que ir para después volver, y cuando vuelve le tenemos que enseñar a preguntar, a pedir, a negociar. Eso es un nivel superior, pero si te das cuenta, desde el colegio, desde los profesores, desde pequeñitos, desde casa, se les está enseñando. ¿Cuál es el problema? Cuéntame. Para que aprendan a pedir, para que aprendan a llegar a un acuerdo o a aceptar algunas veces unos límites que no se tienen, ¿no? El tercer punto, indudablemente, tenemos que hacer
que en nuestros hijos surja la empatía. Y tendremos que sentarnos con ellos después de haber montado ese pollo, ese lío en casa, y preguntarle cómo piensan que nos hemos sentido como padres. Posiblemente no se hayan parado a pensar. Su mayor problema lo mismo es que esa noche querían salir con las amigas y le hemos dicho que no. Y no han gritado, no han insultado. Al día siguiente, ¿tú crees que merece la pena a tu madre insultarle? ¿Romper lo que has roto? Es decir, que intente ponerse en el lugar. Tú sabes cómo yo me he sentido. No seamos padres buenismos que no pasa nada. Sí pasa. Oye, has roto una estantería. Me has insultado. ¿Es normal? Por una camiseta que tenías rota. O porque no te he dejado porque tenías que estudiar. Es normal. Entonces, hacerle sentir que estamos afectados, que no ha dolido. Importante. Y que nosotros, nuestro gran objetivo es que ellos aprendan límites y aprendan conductas. Entonces, esta reflexión con los hijos, y que los psicólogos lo hacemos en consulta indudablemente, y es que aprendan a controlarse, que aprendan a negociar, a hablar, y que surja la empatía de que merece la pena. Y ya por último, el cuarto, los seres superiores son seres morales, son personas que se mueven por lo justo o injusto, lo correcto. Las sociedades avanzadas se mueven por la moralidad, y es lo que también le tenemos que hacer. Le tenemos que dar el sello de la buena persona. A nuestro hijo le tenemos que decir, ya no solo por empatía, sino que tú eres buena persona, tú eres de nuestra familia, y nosotros no nos dedicamos ni a gritar ni a romper estanterías. Nosotros hablamos, negociamos, podemos decir que no estamos de acuerdo, indudablemente, pero tenemos que darle el sello de que tú eres mi hijo o tú eres mi hija. Como hija de los míos no podemos ir rompiendo, insultando, gritando, que es el valor moral. Convertir a nuestros niños en seres adultos responsables, que se autocontrolan, que saben hablar y negociar, que muestran empatía y que tienen un desarrollo moral adecuado, que son buenas personas. Sé que esto es complicado, pero indudablemente, si no lo hacéis en casa, la vida lo va a intentar hacerlo en vuestros hijos a base de palos. Y esto es el tratamiento penitenciario que hacemos en la cárcel. Así de sencillo. No penséis que hay algo. Le enseñamos a autocontrolarse, le enseñamos a negociar con asertividad, que surja empatía con las víctimas y que se sientan que no es bueno, no es correcto saltarse las normas, que el mundo funciona con normas, que somos seres morales. Por lo tanto, os animo, porque sí se puede, pero no dilatarlo en el tiempo. Vuestros hijos se merecen tener este aprendizaje cuanto antes. Espero que haya sido de vuestro interés. Nos vemos.